Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este día me complace presentarles a Andrea Sánchez. Ella ha realizado algunos estudios de posgrado y bueno, el tema que nos trae el día de hoy es relevante precisamente para la formación de nuestro sector, del sector trabajo y lo que conforma el círculo de estudio trabajadores en los nuevos contextos. El tema, como ya les mencionaba, es relevante. Habla precisamente del liberalismo al neoliberalismo y la incorporación a México en el sistema laboral. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación, por atender la invitación que te hace el sector de trabajo. Y bueno, me gustaría que nos platicaras acerca de este tema tan importante para la formación de los trabajadores. Hola, muchas gracias a todos los presentes. Gracias por la invitación que se me hace a estos círculos de estudio, a Renace, a la formación de los cuadros políticos, que es muy necesaria para la construcción de un país. Creo que la educación y tener cierta información es necesaria para poder tener conocimientos, es necesario para poder saber, tener más comprensión de lo que estamos pasando y observar nuestra realidad social. Y sí, pues nuevamente, pues yo agradezco la invitación y gracias por este tiempo que se me está dando. Bueno, tenemos la presentación, en este caso la tiene mi compañera. Bueno, pues como lo mencionó la compañera María del Carmen, hablamos del liberalismo al neoliberalismo y de cómo se ha incorporado a México en el sistema laboral. Aquí quisiera resaltar aspectos como un tránsito, ¿no? Es como un tránsito. Creo que primero tendríamos que tener claro estos elementos para poder continuar hablando sobre la estructura socioeconómica de México más vigente, ¿no? Pero tener como claro algunas bases que me voy a ir un poquito muy atrás en la historia para poder ver cómo fluyó estas posiciones económicas, ideológicas en la sociedad. Entonces, los puntos que voy a ir abordando a lo largo de la presentación va a ser el liberalismo, el neoliberalismo, y ya para llegar al sector en México y cómo llegan estas ideas y la conformación del sistema económico político en nuestro país. Ahora sí, la siguiente presentación, la 2. Bueno, empezaremos por decir que el liberalismo es una doctrina económica y social nacida a finales del siglo XVIII, que defiende precisamente estas ideas o estas posiciones del individuo libre y una intervención mínima en el Estado y la vida social de las comunidades. El Estado tiene poca participación en la vida social y también en la economía. Ahora, estas ideas sobre el liberalismo también son las que ayudan a fomentar lo que posteriormente conoceríamos como las revoluciones, el periodo de las luces, el periodo de la Ilustración.
tendría en este periodo cuando nace el concepto de libertades, tendríamos conceptos como las libertades individuales, las libertades de expresión, las libertades del mercado, que estas libertades del mercado están relacionadas con las libertades económicas y las libertades políticas. Ahora, cuando hablamos de este tipo de conceptos y de términos, hablamos de un autor que se llama John Locke, que está en la siguiente presentación, que en la siguiente, eh, en la siguiente, por favor. Y posteriormente, aquí nada más retomaríamos a las libertades económicas y las libertades individuales. La siguiente, cuando hablamos de libertades económicas, nos atribuimos al autor que es Adam Smith cuando tiene o cuando habla en sus libros de la riqueza de las naciones sobre la mano invisible o las premisas de dejar hacer y dejar pasar. Regularmente, cuando hablamos sobre este economista clásico, pues atribuimos que esta percepción o estas ideas sobre el mercado están centradas precisamente en cómo pues las empresas, al dejarlas libres, pues permiten que ellos podrán controlar el mercado, controlen las mercancías, los precios, la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, el sistema económico se queda en manos de las empresas, o sea, del mercado, y no hay un ente regulador, como es muchas veces el Estado, que permite pues poner ciertos parámetros en esto, ¿no? Pero regularmente esa es la visión en la que nos quedamos cuando escuchamos a este teórico o este economista clásico que es Adam Smith. Pero realmente lo que también nos intenta decir Adam Smith en su otra parte que muchas veces no conocemos es de que él considera que, pues sí, que tal vez las personas ricas se mueven bajo estos intereses, tienen intereses propios y ellos se mueven bajo esa lógica, no de hacer, de conseguir sus intereses individuales o como colectivo de grupo rico. Pero cuando los ricos o cuando las personas satisfacen o buscan esas necesidades, obtener esos lujos que muchas veces emplean a otras personas, que este empleo es precisamente luego de personas menos favorecidas económicamente. Y Adam Smith dice que de esta forma se está reactivando la economía, que sin querer los ricos están haciendo un bien social porque le están atribuyendo dinero, o están inyectando dinero y están haciendo circular la economía, ¿no? De esta forma, pues las personas menos favorecidas se benefician de las riquezas o al hacer, cuando los ricos obtienen ciertos lujos, está en la siguiente presentación, pues se convierten, digamos, están ayudando al sistema, están a hacer un bien a la sociedad. Algo interesante es de que aquí Smith considera que siempre y cuando existan las virtudes en las personas que son ricas, ¿no? O que tienen cierto poder económico.
Entonces, siempre la virtud para Adam Smith va a sobresalir, va a ganar frente a esta cuestión del mercado o em, o a los intereses de los ricos. Entonces, siempre las cuestiones de los ricos siempre tendrían que actuar por principios de virtud frente a frente a otros intereses más mezquinos. Y por eso, precisamente por eso, porque hay un trasfondo de virtud, pues las personas, perdón, porque hay un trasfondo de virtud donde las personas ricas se mueven y hace circular el dinero, ampliar a las personas menos favorecidas, entonces hay una circulación de la economía y aquí por eso el mercado debe de autorregularse solo. O sea, no debería de existir un estado que lo regule, sino solito se va a regular porque hay algo más grande que son las virtudes humanas que están detrás y que ayudan a que los flujos económicos se muevan y puedan controlarse por sí solos. Posteriormente, pues tenemos este periodo de la revolución industrial, donde tendríamos una acumulación de las mercancías y pero precisamente aquí tendríamos como varios fenómenos históricos o varios hechos históricos que atraviesan este periodo, ¿no? Tendríamos la Primera Guerra Mundial, que esta Primera Guerra Mundial, como bien sabemos, trae como destrucción, seguido tenemos un periodo entre guerras y después tendríamos una Segunda Guerra Mundial. Aquí, en la siguiente, por favor. En este periodo de la Primera Guerra Mundial, pues como bien sabemos, empezó principalmente en Europa y las problemáticas se dieron, la destrucción de las ciudades precisamente se dieron en ese entorno. Pero cuando terminó, o sea, aquí nos interesa la cuestión de cuando terminó, los gobiernos se dieron cuenta de que podían administrar sus bienes, sus servicios, sus recursos, y era urgentemente necesario precisamente porque se venía arrastrando una, una cuestión de guerra, ¿no? O sea, cómo reactivas o cómo impulsas a un país después de una guerra, pues era más como una responsabilidad de los gobiernos y para ello, pues el gobierno administraba estos recursos. Dentro de esto se reguló el trabajo, las personas que venían de una guerra y que se incorporaron al trabajar, pues pidieron jornadas de 8 horas, pidieron abolirla, el trabajo infantil para poder tener mejores condiciones, para poder reactivar esta economía de los países. Y ya dentro de este periodo de después de la Primera Guerra Mundial, tendríamos el fenómeno de la crisis de 1929, donde este fue un efecto negativo precisamente de este capitalismo donde generaba muchos productos y a la sociedad, o sea, generaba mucha mercancía, muchos productos y pues les daba mucho dinero a las personas, como mucho poder adquisitivo, pero
empezaban a ver esto de los créditos, pero al final de cuentas, pues las personas no podían pagar todos esos servicios, esos lujos, esas mercancías que se compraron, ¿no? Entonces la crisis del 29 trajo también una destrucción del sistema económico, sí, y también que muchas personas perdieran sus casas, sus trabajos, sus inversiones, y tanto fue el caos que llevó a que muchas personas, pues, que el acto de suicidio, ¿no? O sea, los llevara a suicidarse. Entonces, eso también fue como un fenómeno interesante. Entonces, pues tendríamos esta crisis del 29 como los primeros efectos negativos, y también dentro de eso, pues como hubo mucho desempleo, pues la población demandaba tener empleo, ¿no? Entonces aquí coloco una imagen de por qué no les pueden dar, los gobiernos no les pueden dar empleos a los padres, ¿no? En protestas. Entonces, esta idea, en la misma, por favor, esta misma idea estaba presente, como el capitalismo ya no era la opción, surgieron otras alternativas de gobierno. Y esas otras alternativas de gobierno, pues eran los gobiernos totalitaristas, el fascismo en Italia, el nacionalismo, el partido nazi en Alemania, el comunismo en Rusia, el franquismo en España. Entonces se juntaron otros tipos de gobierno debido porque arrastrábamos una historia o fracasos como la crisis del 29, como las demandas sociales, como la destrucción de la sociedad producto precisamente de esta Primera Guerra Mundial, y a raíz de esto, pues empezaron a surgir otras formas de gobierno. O sea, el capitalismo no era la opción porque nos había dado ciertas respuestas equivocadas, y con ello crisis y bajo empleo y protestas, y eran la opción otras alternativas donde la población apoyó esas otras alternativas de gobierno, ¿no? Ahora sí, la siguiente. Posteriormente, aquí quisiera hacer como una aclaración sobre la idea del liberalismo. El liberalismo regularmente a veces lo entendemos como los liberales y los conservadores, entendiéndose tal vez como liberales a Benito Juárez y conservadores a las personas de la monarquía, pero quisiera poner en claro de que cuando recorremos esta historia que les estoy mencionando sobre la economía clásica con Adam Smith, estamos hablando sobre liberalismos económicos. Entonces, aquí quisiera mencionar que en el año de 1938 se realizó un coloquio que se llama Coloquio de Lippmann, donde se juntaron liberales económicos, precisamente para llegar a acuerdos de cómo podían colocar el liberalismo a una mejor posición, porque precisamente teníamos estas cuestiones negativas como la crisis del 29, las protestas que llevaron a otras alternativas de gobierno como fueron los gobiernos totalitaristas, ¿no? Y en esta reunión se quedaron como en el consenso
de que surgiría el neoliberalismo. Entonces, la diferencia entre tal vez una y otra, y lo que no les gustaba a estas personas del liberalismo clásico que ya se había ejecutado, era la existencia de libertades políticas. Entonces, en el neoliberalismo eliminaban esas libertades políticas para darle prioridad a las libertades económicas. ¿Qué hay de diferencia en esto? Por ejemplo, las libertades políticas es la imagen superior, derecha, donde tendríamos el derecho al voto. Todos tenemos como un derecho al voto, a elegir nuestros gobernantes, y muchas veces en esa elección podríamos demandar a los gobernantes pues que nos pongan a lo mejor una escuela, un hospital, un camino. Entonces se vuelven en derechos sociales, se vuelven en derechos colectivos. Y en la parte del neoliberalismo, dejamos de tener esos derechos políticos, o más bien le damos más peso a los derechos económicos, donde toda persona que tenga el poder adquisitivo para comprar algo, siempre y cuando tengamos poder adquisitivo, podríamos comprar algo y una mercancía, un bien, y la libertad de poder tener lo que nosotros quisiéramos siempre y cuando lo pudiéramos pagar. Entonces ahí existe o se va viendo la presencia de cómo el capital privatiza ciertos sectores para darle más fuerza, ¿no? Tal vez un ejemplo aquí podría ser el ejemplo de una fila. Hay una fila para un hospital o para comprar unos boletos para un concierto, o una fila para recibir una vacuna o qué sé yo. Hay una fila, tenemos que hacer una fila, y pero hay, pero hay personas como que agarran como unos primeros lugares, que ponen sus banquitos, y atrás de esas personas ya te puedes ir formando, ¿no? Entonces, las personas, tú, si llegas tarde, puedes comprar un lugar, un banquito de enfrente a la persona que puso sus banquitos, y puedes, ahí existe un intercambio, ¿no? Yo compro ese lugar, o sea, aunque la fila sea libre, compras un lugar, ¿no? O sea, hay una libertad de comprar un lugar más adelante, o formarte hasta el final de la fila y ya esperar como tu turno, ¿no? Entonces ahí se va inmiscuyendo esta idea o esta forma de actuar de las empresas y también de las personas, ¿no? Siempre y cuando tengamos el poder adquisitivo de comprar, podríamos tener mejores condiciones o ser más favorecidos de algo, ¿no? Entonces ahí radicaría la diferencia fundamental entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo, que surge precisamente en este coloquio de Lippmann en 1938. La siguiente. Pero en este periodo del 38 todavía estamos en el periodo de entreguerras. La siguiente. Y pasaríamos a otro momento de la historia. Si se podría la siguiente presentación, por favor. Ahí estamos, muchas gracias. La anterior. Ese nuevo momento de la historia, aterrizaríamos en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, tendríamos todo el desastre que hubo en esta Segunda Guerra Mundial, y como ya es costumbre, o bien se vivió
después también de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos, terminada la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un periodo de destrucción y los gobiernos fomentaron el estado de bienestar para poder reactivar la economía. El estado de bienestar se dio principalmente en los países que fueron destruidos por la guerra, pero también hubo muchos otros que se beneficiaron de este estado. Y también teníamos a la par este fenómeno de la Guerra Fría, del capitalismo contra el comunismo, ¿no? Al final de cuentas, el estado de bienestar se destruyó porque precisamente se prestó a la corrupción y a los malos manejos de la administración pública. La siguiente. Y damos paso al neoliberalismo, lo que podríamos conocer como neoliberalismo, a partir de una destrucción del estado de benefactor por una mala administración de los gobiernos y producto de una corrupción de estos gobiernos, pues se presenta el estado neoliberal, pero hay autores que nos dicen que no hay que hablar del neoliberalismo así como muy de una forma, hay que hablarlo, que hay que procurar hablarlo con más prudencia o con un poco de mayor precisión. O sea, no lanzar la palabra neoliberal porque tan a la ligera, porque ha sido tan contaminada, de alguna forma decirlo, ha sido tan manoseada por muchas personas, por muchos sectores, por muchas disciplinas científicas, entonces sociales también. Entonces, muchos políticos hablan y dicen del neoliberalismo y pareciera que el neoliberalismo de tanto estar en tantas bocas y en tantas lugares, pues ya perdió el sentido, ¿no? Entonces, para hablar del neoliberalismo, hay que procurar ser más precisos y precisamente también siempre que se habla del neoliberalismo hay una carga peyorativa, una carga negativa sobre este concepto como que es el malo, el malo, el que debemos de combatir, ¿no? Y que tal vez no podríamos, precisamente como hay una mala comprensión de lo que es el neoliberalismo, una mala interpretación de lo que es porque ha sido tan utilizado en tantos espacios que ya no sabemos a qué se refiere. Y pues es como algunos autores que nos invitan a ser más cautelosos con la utilización de este término. Y sí, se ha utilizado en las políticas públicas, en la economía, en las finanzas, en la salud, en la seguridad, pero prácticamente cuando hablamos de ello, hablamos de una serie de ideas y esta serie de ideas es que se busca un Estado fuerte. ¿Y qué significa esto del Estado fuerte? Que el Estado tenga leyes, estas leyes que le permitan actuar a la empresa dentro de ese territorio para poder manejar la empresa de una forma libre. ¿Qué significa esto? Que la empresa dice cuánto van a ganar, cuántas horas van a laborar, cómo va a ser la dinámica de trabajo adentro de la empresa, ¿no? De esta forma se elimina lo que tal vez tradicionalmente conocíamos de que era un trabajo de
vas a trabajar de lunes a viernes de tal hora a tal hora, vas a tener una hora de comida, por ejemplo, vas a tener pues tal vez vas a ganar esto, ya está definido tu salario, ya está definido tu jornada laboral, etcétera, etcétera. O sea, tenías una cierta lista de condiciones estables. Cuando en esta posición, pues se permite que el Estado sea más libre con las condiciones en las que va a contratar a sus trabajadores, de tal forma de que actualmente tendríamos trabajos con horarios más flexibles y con sueldo más flexible. También muchas veces se trabaja por proyectos o se trabaja por destajo, o sea, otros tipos de cómo la empresa define el trabajo para el trabajador o cómo va a trabajar, estas condiciones, ¿no? Y aquí en estas condiciones, pues las define la empresa y no el Estado, ¿no? O sea, como que hay precisamente un Estado fuerte, permite que existan leyes para que la empresa pueda actuar de forma libre en cómo manejar la economía y sus empleados y las condiciones de trabajo dentro de su empresa, ¿no? También necesita que el, el Estado tenga caminos, tenga cierta infraestructura básica, tal vez seguridad, para que pueda construirse la empresa ahí. O sea que tal vez los servicios no sean para la población, o la ciudadanía, sino sean para que favorezca la llegada de la empresa y que esta empresa pueda también favorecerse de esas condiciones, ¿no? Muchas veces escuchamos en los medios de comunicación de que las empresas no pagan impuestos o que pagan reducidos impuestos y que eso es bueno para la empresa porque así se queda, pero tal vez es malo para la población, porque si no hay impuestos, no hay la construcción de caminos, de otros servicios públicos como escuelas, hospitales, etcétera, ¿no? Eh, y, y que también nos hablan de empresas competitivas, pero cuando nos hablan de empresas competitivas hay que recordar que a que se refiere a que pagan bajos salarios para los trabajadores, ¿no? Cuando hablamos de que la empresa es competitiva es porque está pagando menos para los trabajadores en donde se coloca. Aquí quisiera colocar tal vez un ejemplo de a una empresa que recientemente se colocó en la frontera norte, en Tijuana, de Amazon, y precisamente, pues, se ve precisamente el contraste entre el gran la gran fábrica de Amazon frente a unos territorios de pobreza, ¿no? Donde lo importante es de que la empresa llegue, se quede, se establezca, genere empleo en los países, en este caso en México, para poder que la economía crezca, pero tal vez puede ser algo falso porque las personas que trabajan ahí, pues realmente pues no van a tener un sueldo que les permita tener niveles básicos de condiciones de vida como alimentación o acceso a la salud. Y por eso muchas veces buscan cruzar a Estados Unidos, ¿no? Otro elemento, un segundo elemento que favorece al mercado
estado neoliberal que denominamos es que le ponemos el valor a las cosas, el mercado le coloca el valor a las cosas. Por ejemplo, si tú vendes ya sea una mercancía, tu esfuerzo, tu intelecto y hasta aspectos o objetos que no sean propiamente legales, ¿no? Pueden ser cosas como las armas o la drogadicción o la prostitución que se vende, ¿no? Que es como siempre y cuando exista algo que puedas intercambiar, ahí entra la cuestión del mercado, ¿no? El mercado, precisamente retomábamos algo que mencionaba al principio sobre las libertades económicas, ¿no? Siempre y cuando yo pueda comprarlo, así se mueve el mercado, aunque sea ese objeto que compro o esa mercancía que la compro, sea una mercancía ilegal. Y aquí retomaría tal vez el trabajo sexual, donde pues muchas veces es disfrazado y detrás se esconde la trata de blancas, ¿no? Entonces, ¿cómo hay un producto, en este caso el trabajo sexual, pero hay un intercambio de mercancía también? Por ejemplo, recientemente ahorita con la pandemia está habiendo cuando mujeres o parejas no pueden tener un hijo y entonces buscan estos lugares de gestión subrogada donde los hijos nacen en un vientre que es de una mujer que lo alquila de cierta forma, ¿no? Para tener estos hijos y cómo se van privatizando ciertas cosas, ¿no? Este otro ejemplo nos da como la distinción de la dignidad humana, ¿no? Hasta dónde podemos vender esos aspectos tal vez que son como muy íntimos, muy personales, pero que también nos pone a pensar de siempre y cuando, por ejemplo, en esto de los bebés, ¿no? Les ponen casi casi una etiquetita y lo venden, ¿no? ¿Cuánto te vale una vida? ¿Cuánto vale la compañía de una persona o cosas por el estilo? Cosas que siempre y cuando pues el mercado nos dice lo puedes pagar, lo puedes tener. Y, y aquí pues nos ponemos en duda sobre algunos valores, ¿no? Donde se pierde esta fina línea entre valores y el sentido humano o la dignidad humana. Y otros ejemplos tal vez más comunes podría ser la privatización del agua o la privatización de un río, donde se lo dan a un particular para que ahí lucre, ¿no? O el ejemplo que muy conocido que tenemos nosotros de Telmex, ¿no? Como el gobierno hizo el tendido de toda la red de teléfonos de México, sobre todo el país, y ya que hizo el tendido con presupuesto público, lo vendió porque era una empresa en quiebra, ¿no? Lo vendió a Carlos Slim y por muchos, muchos, muchos años, Teléfonos de México fue la única empresa que estuvo dando el servicio de telefonía. Ya creo que recientemente se llegaron más empresas como Megacable y sí, o sea, como que más empresas competían, pero por mucho tiempo pues nos teníamos que apegar al precio que la empresa eh, colocaba del uso o la renta del teléfono, las llamadas, cuánto te costaban y a esos mecanismos, ¿no? Y si lo queríamos, lo teníamos que pagar porque era la única opción y ya posteriormente, pues precisamente por el libre mercado, pues ya abren sus posibilidades.
Pero aquí pues tenemos también esto de cómo el mercado regula y le pone valor a las cosas y el Estado no puede intervenir, no puede decir, ay, pues yo creo que aquí te estás pasando o no puedes pedir tanto dinero por tanta mercancía, etcétera, etcétera, ¿no? Y una tercera y última idea es de que hace perder la idea de que los bienes públicos o los servicios públicos son buenos y que son mejores los servicios privados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que es mejor que los hijos vayan a una escuela privada que a una escuela pública, que ahí tal vez sí les enseñan, o que el hospital privado es mejor que la escuela público, porque el hospital público pues no te atiende, no te hacen caso y cosas por el estilo, ¿no? Entonces esas ideas son prácticamente las que estarían moviendo la cuestión del neoliberalismo. La siguiente, por favor. Pero pero, eh, pero como les mencionaba, ¿no? Es como una idea, pero que básica, pero que hay que tener mucha cautela para utilizarla y cómo la utilizamos y que porque ha sido tan utilizada en tantos sectores que perdería su sentido a veces. Y ya cuando llegamos a esta situación de la parte de México, pues nos encontramos, aquí me voy a ir un poquito atrás, desde 1917, cuando se hizo la Constitución, que es una fecha histórica por la promulgación de la Constitución el 5 de febrero, si no mal recuerdo, donde pues es algo importante porque se juntaron los diversos grupos caudillistas, los políticos, los villistas, los zapatistas, los constitucionalistas, se sentaron a la mesa para firmar la Constitución mexicana y llegar a ciertos acuerdos de cuáles son los artículos que iban a estar presentes. Y uno de los artículos muy aplaudidos fue el artículo 123, que nos habla sobre el trabajo y la regulación del trabajo. Y precisamente el trabajo es, como por ahí ya se ha presentado en algunas, con la posición marxista, donde pues el trabajador no tiene, lo único que tiene es su fuerza de trabajo para intercambiar, y ante esta situación pues necesita de un ente regulador o de la unión de los trabajadores para tener mayor fuerza, ¿no? Y esta fuerza, pues, principalmente se da por la organización y la unión de los trabajadores en sindicatos y posteriormente también se da con la regulación del trabajo por parte del Estado al conformar la Ley Federal del Trabajo, esto aproximadamente en 1970. Aquí nada más quisiera destacar de que la Constitución pues fue un documento importante para la consolidación del país y pues es como dar estructura a estas normas que deberíamos de seguir, ¿no? Y no solamente los ciudadanos, sino las empresas y los políticos, ¿no? Que hasta el día de hoy se han reformado tantas cosas en la Constitución que tal vez podríamos decir que ya no es la misma, la de 1917, ¿no? Pero seguimos diciendo que
Nuestra constitución es la de 1917, aunque haya existido tantas reformas, derogaciones, aboliciones a la constitución, y tal vez ya sea una constitución totalmente diferente la siguiente. Y ya cuando entramos a la cuestión del trabajo en México, pues seguimos con esta firma del Tratado de Libre Comercio que se dio el 1 de enero de 1994. Y esto fue la gran ley o el gran documento donde se reformó toda la estructura laboral, ¿no? Donde precisamente se permitió a la empresa privada poder hacer lo que quisiera dentro del territorio nacional, y trabajar como ella quisiera, ¿no? Entonces, esto es muy favorable porque para la empresa que el Estado sea fuerte y que existan esos vacíos legales, para que la empresa privada pueda hacer lo que mejor le favorezca, ¿no? Bajar, el país tendría que bajar los impuestos, tendría que darle mejores condiciones para que vea que es importante o que le conviene invertir. Y esta inversión de la empresa donde se dice que va a mover la economía dentro del país, pues a lo mejor es ficticia, ¿no? Porque tal vez no se mueve tanto dinero, no da tanta retribución hacia los trabajadores que, que se incorporan a esas empresas que están en el territorio nacional. Entonces sí es tal vez algo que podríamos estar cuestionando y tal vez revisando, ¿no? ¿Qué tanto esas empresas favorecen a la economía nacional? Y sí, tal vez hay muchas empresas en México donde hacen televisores, donde hacen la maquila, principalmente en la frontera norte. Están las empresas de autopartes, donde ensambladoras también. Entonces, hay muchas empresas privadas y que pues son capitales privados, pero que exportan a otros lugares, a otros países, ¿no? Y por eso se dice que México exporta mucho, pero el capital o lo que exporta es de empresas privadas. Entonces ahí también tendríamos esa preguntas o cuando nos dicen en las noticias de todo lo que exportamos, pues muchas veces no se dice que es de inversión extranjera y que la inversión extranjera se va para la empresa, no para el país. Y si se va para el país, muchas veces esto de que las empresas luego no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos, y por eso tampoco hay una muy buena fluctuación o intercambio, desarrollo del país, ¿no? En otros artículos. Lo que sí podríamos decir que exporta y que es la parte fuerte es petróleos con Pemex. Entonces es el único artículo de origen nacional que se exporta y que el país recibe ese ingreso para el desarrollo social, el desarrollo del país, ¿no? Y lo puede invertir o lo puede administrar de una forma más libre, ¿no? Aunque también las exportaciones, la venta de petróleo es muy volátil. Actualmente ha sido muy, muy volátil, tal vez más en los anteriores periodos sea más estable, pero aún sigue siendo muy volátil, y se piensa que el petróleo de México todavía nos va a durar como unos 10 años, y esos son los pronósticos. Entonces se piensa qué vamos a hacer después de que ya no exista el petróleo, ¿no? Se piensa tal vez
en energías limpias, pero bueno, eso es otro tema también. Y bueno, eso es el Tratado de Libre Comercio, pues sí regula de alguna forma la empresa extranjera y nos coloca en desventaja, ¿no? Y cuando la empresa extranjera ve y todas estas bondades para poder invertir en México, pues sí se queda, o sea, muchas sí se quedan y muchas sí invierten y muchas vienen para para quedarse y hacer, colocar sus negocios, sus empresas y toda la producción aquí, pero también nos quedamos con qué estamos perdiendo, ¿no? Bueno, eso más o menos sería todo. Yo nada más quería agregar que agradezco la invitación a esta pequeña exposición. Y pues es esto sobre la cuestión del liberalismo, de cómo pasamos de las corrientes liberales a las corrientes neoliberales. Es como una cuestión ideológica, deberíamos de que está como presente ahí, que afecta también a nuestros comportamientos y que afecta la cuestión económica, política y social de los países. Y pues hasta llegar a nuestro día de hoy, ¿no? O sea, cómo también el trabajo se ve en esta misma lógica, en esta misma línea, se ve afectado por esta corriente de ideas que tienen antecedentes, o sea, que tienen antecedentes ya desde el siglo XVIII, les decía, ¿no? Y así sucesivamente. Algo interesante es de que no, no se ha propuesto una idea o alguna mm, algo diferente, ¿no? Algo diferente o que pueda sustituir a estos modelos y precisamente estas otras alternativas que han existido en otros países como el totalitarismo, el nazismo, o sea, también han sido rechazados, o sea, los gobiernos militares, entonces, pues tampoco muchos de nuestros gobernantes se han puesto a dar una propuesta de desarrollo de país. Entonces, seguimos con estas mismas ideas o modelos económicos, pues vigentes, que es como reproducir lo que ya desde algún momento habíamos acordado. Hay muchas cosas que decir, pero así como muy breve y sí, muy sintético, se hace esta pequeña exposición, porque sí, o sea, hay muchas cosas que decir y de cada presidente podremos decir más cosas, ¿no? Igual en una siguiente exposición podríamos centrarnos a partir del gobierno de Miguel de la Madrid en adelante con Salinas, que fueron los presidentes que incorporaron el modelo neoliberal y con ello estas reformas precisas al Estado, y es como estas reformas que impactan en la ley y después impactan en nosotros, que muchas veces no lo vemos, pero está ahí y que como ya llevan tantos años, no lo, no lo cuestionamos y vivimos día a día con, pues dejando que los gobiernos hagan lo que quieran o afectándonos de cierta forma a la población, ¿no? Porque pues la población es la que trabaja día a día, la que sale adelante día a día y pues la clase política pues nada más como que organiza y mueve las cosas, ¿no? O sea, entonces sí es algo, y la clase empresarial pues es la que se lleva, digamos, la mejor parte en la cuestión de las ganancias. Entonces sí hay muchas cosas que decir, ojalá después podríamos hacer como otra plática sobre estos temas y el sector, sí, o sea, me gusta mucho esta idea también del sector trabajo, esta imagen alegórica del brazo
que representa la fuerza del trabajador, que pues muchas veces, en el caso de México, ¿no? Que el caso de México, el trabajador o las personas pues usan su fuerza para salir como adelante, ¿no? Y pues a veces debería de ser un orgullo el, el trabajar de esa forma, ¿no? Pero tal vez sería bueno también poner ciertos límites, ¿no? Y poder exigir lo justo, porque a veces sí hay cuestiones muy abusivas sobre la empresa y tal vez, y también por el mismo estado, ¿no? Que abusa a veces. Y bueno, creo que aquí ya me doy un alto y, pues, reitero, gracias a la invitación y, pues, sería todo. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que muy interesante tu tema. Debemos de saber de dónde parte todos estos aspectos que hoy sufrimos precisamente de la precarización laboral y cómo es que de repente nos vemos sometidos, ¿no? A ser parte de este negocio que se ha hecho dentro del trabajo. Y como bien lo dices, ¿no? La fuerza trabajadora, pues finalmente es el sector que mueve a México, es el sector más precarizado, pero también indispensable para el funcionamiento de un país. Les agradezco la, te agradezco a ti la participación y les agradezco al público precisamente el participar en estos círculos de estudio que nos permiten ahondar en este tipo de temas y los invito a que sigan nuestras redes, el sector que mueve a México y dentro de nuestro canal de YouTube. Y bueno, les agradezco que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.